Gloria a Dios. Amén. Así que entramos de nuevo aquí, hermano, a recibir el mensaje de la palabra de Dios. Y para esto quiero que vaya conmigo, que abra su Biblia. Eh, en, estamos, hermano, en Colosenses. Vaya conmigo, por favor, en esta mañana. Colosenses, vamos a estar en el capítulo 2. Colosenses capítulo 2. Cuando usted lo tenga me dice amén, por favor. Y queremos con todo nuestro corazón, ¿verdad? Que siempre nuestro anhelo, nuestro deseo es que Dios hable a nuestros corazones a cada uno. Gloria a Dios, porque así es la palabra de Dios. Colosenses capítulo 2 y estamos en el versículo 9. En el versículo 9. Gloria a Dios. Dice así, Colosenses 2, capítulo 2, versículo 9 en adelante, porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en él, y habéis sido hechos completos en él, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. Una vez más, dicen estos dos versos, porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en él, y habéis sido hechos completos en él, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. Gloria a Dios. Queremos rápidamente, hermano, entrar en este pensamiento de la palabra de Dios que Dios tiene para nosotros. Si podemos ponerle un tema, ¿verdad? Él lo llena todo en todo. El Señor lo llena todo en todo. Y para esto quiero, hermano, iniciar diciendo, usted puede, ¿verdad? Acompañarme diciendo amén, ¿verdad? En lo que estamos recibiendo. Y usted puede, ¿verdad? Acompañarme, decir amén cuando nos identificamos, ¿verdad? Con lo que se está exponiendo. También las personas que están escuchando la palabra por este medio pueden decir amén. ¿Cómo es que usted va a decir amén a lo que estamos viendo hoy, basándonos en estos dos versículos que hemos leído, que dice que en él estamos completos, dice que en él está la plenitud, ¿verdad? Entonces, hay vacíos que hay en el corazón del hombre. Cuando decimos el hombre, incluye la mujer. Hay vacíos que hay en el corazón del hombre que nada ni nadie lo va a llenar, absolutamente. Entonces hay, por ejemplo, vacíos que tiene el ser humano que busca llenarlos en otras cosas. Esos vacíos lo hacen ir a buscar, ir a experimentar, qué sé yo, nuevas drogas. Hay vacíos en el corazón del hombre que lo hacen, qué sé yo, ¿verdad? Tal vez mitigar su pena, mitigar su tristeza, su soledad, y buscan cómo llenarlo. Pero si no es Cristo, si no es el Señor el que llena ese vacío, nadie puede llenar ese vacío. De hecho, cuando el hombre busca llenarlo, por ejemplo, digamos un ejemplo que es muy conocido, que vemos que tenemos a veces a miembros de nuestra familia que triste y lamentablemente están en esa condición. Por ejemplo, tenemos algún miembro de nuestra familia que es alcohólico. Entonces, probablemente se refugia en el alcoholismo para olvidar sus penas. Probablemente ese hombre y esa mujer empezó con un poquito nada más. Empezó socialmente bebiendo. Decía, ¿verdad? Yo soy un bebedor social. ¿Por qué dicen eso? Porque saben controlar. Yo nada más, qué sé yo, ¿verdad? Dicen 2 copas, 3 copas y es todo. Soy bebedor social, sí. Pero todo eso va, ¿verdad? En aumento. Todo eso a la larga lo viene a esclavizar. Y cuando vemos después de un tiempo, esa persona ya no es un bebedor social. Antes decía yo dominaba eso, ahora el vicio lo domina.
ahora ya es un alcohólico, ¿verdad? Estamos agarrando ejemplo, podemos, ¿verdad?, enlistar otras personas. Entonces, probablemente cuando empezó era porque quería olvidar ciertos dolores, ciertas tristezas, ciertos problemas. Y entonces se refugió en eso. Entonces, ese es un vacío. Es un vacío. Puedo enlistar aquí, hermano, de muchas cosas, de las riquezas, de las drogas, de la mujer ajena, qué sé yo. El hombre busca la manera como llenarlo, ese vacío. Entonces, por eso el verso es aquí, que el Señor lo llena todo en todo. Entonces el hombre busca en diferentes lugares. El hombre quiere llenar esos vacíos experimentando muchas cosas, tal vez, qué sé yo, nuevas, pero jamás va a ser saciado. Jamás va a ser saciado. A menos que le entreguen su vida a Jesús. A menos que Cristo entre en su corazón, entonces ese vacío va a ser, hermanos, saciado. Porque cuántos han probado aquí y allá. Entonces, aquí el verso, aquí la palabra que queremos ver aquí es que dice que en Él estamos completos. Hermano, usted y yo en Cristo estamos completos. No necesitamos nada más. No necesitamos nada más. Entonces, ¿por qué es que muchas veces el hombre busca en otros lugares? ¿Por qué el creyente, aunque ya conoció del Señor, por qué todavía le gusta andar en fiestas mundanas? ¿Por qué todavía le gusta andar viviendo una vida mundana? Porque simple y sencillamente no ha dejado que el Señor llene todo completamente su ser. Porque cuando Cristo lo llena todo, no necesitamos absolutamente nada. Absolutamente nada. Está triste, dice la Biblia, haga oración el que está triste. Si está enfermo, el Señor lo sana. Si está afligido, el Señor lo fortalece. ¿Verdad? Cualquier situación, si usted o alguien está pasando una situación que ha perdido un ser querido, el Señor le da el consuelo. El Señor, la paz de Él que sobrepasa todo entendimiento, es suficiente para sobrellevar esto. Pero a lo que quiero ir es que, hablando de, digamos, de personas que nunca le han entregado su vida al Señor, llegan a tocar fondo porque buscan y piensan que en las riquezas, en esos vicios, van a llenar esos vacíos. Hay quienes trabajan, se enriquecen, gente que tiene dinero, compra aquí, compra allá, tiene propiedades allá, pero cuando viene a ver, dice, yo estoy vacío. Nada de eso me llena. A mí me hace falta algo. Tengo lo material, tengo esto acá, tengo buen trabajo, sí, pero hay un vacío que nadie lo va a llenar más que solo Cristo. Entonces, la gente que está afuera, que no ha entregado su vida al Señor, se pregunta a veces, ¿verdad? ¿Qué debo de hacer para ser feliz? ¿Qué debo de hacer para ser realmente feliz? Dice la gente que a veces dice de afuera. Ahora nosotros en Cristo, hermano, debemos realmente ser felices. Nosotros en Cristo lo tenemos todo, ¿verdad que sí? Tenemos problemas, tenemos luchas, somos seres humanos como otras personas que no tienen a Cristo, ¿verdad? Pasamos problemas, pasamos situaciones difíciles, pero sobre todo eso debemos nosotros, hermano, reflejar el gozo del Señor. Pero ¿qué pasa muchas veces? Que hay cristianos que están amargados. Hay creyentes que se amargaron. ¿Por qué? Porque se descuidaron. Porque dejaron que ese problema, esas situaciones, lo que le aconteció aquí, lo que le aconteció allá, y escuchó que hablaron mal de él allá y hablaron mal de aquí, y se siente deprimido. Y dice, es que no, a veces quiere mantener, digamos, su reputación bien bonita, ¿verdad? Y tal vez la gente dice, no, esta persona es así, es allá, y se frustra por lo que otros dicen. Entonces tenemos que saber que en Cristo nosotros estamos completos. Entonces, estos vacíos han llevado al hombre
Estos vacíos han llegado al hombre a tomar decisiones que han marcado su vida. Estos vacíos que el hombre tiene, entonces le hablan del evangelio, le han hablado del Señor, le han presentado el plan de salvación y muchos dicen, no, eso no es para mí. ¿Verdad? Eso no es para mí. Yo estoy bien con lo que tengo, aparentemente. Pero cuando nosotros, hermanos, vemos y vamos a la palabra del Señor, nos damos cuenta que aquellos hombres, que aquellas mujeres que vinieron al Señor, fueron hombres que estaban no solo, hermanos, necesitados, sino que estaban vacíos, estaban sedientos. Entonces vino el Señor y ¿sabe qué? Él llenó ese vacío. Entonces, hoy en este tiempo que estamos nosotros, en este tiempo que vivimos, ¿cuántas cosas hay? ¿Cuántos, podría decirle, adicciones hay? ¿Cuántas, eh, qué tipo de droga, de alcohol, lo que sea? El hombre se va cada día, hermano, se va hundiendo más, se va hundiendo más. Y entonces cuando viene a darse cuenta, ha perdido su familia. Cuando viene a darse cuenta, ya no tiene hijos. Cuando viene a darse cuenta, ya su salud está bien afectada, porque pensó que con eso iba a llenar ese vacío. Entonces, quiero llevarlo, hermano, a otro verso más, para que usted vaya conmigo a Efesios y vemos lo que dice aquí en Efesios capítulo 3. Cuando usted lo tenga me dice amén. Dice, le espero un momento, Efesios capítulo 3 y estamos en el versículo 18 y 19. Dice el consejo apostólico, dice, seáis capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento, para que seáis llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Entonces, mire, la pregunta es, hermano, conocemos, hablando en una plenitud, ¿conocemos nosotros en plenitud a Cristo? ¿Qué dice usted? Necesitamos conocerle más. Yo necesito conocer al Señor digamos, en lo que Él dice con respecto a la voluntad de Él, a mi vida. Yo necesito conocer cuando el Señor en algún momento me dice, quiero que te quedes callado, por decir algo. Entonces, por ejemplo, aquí el consejo apostólico dice, para que nosotros entendamos la anchura, la altura, hermano, lo inmenso, lo grande que es el Señor. Porque muchos conocen a un Cristo religioso, ¿verdad? Conocen a un Cristo que nomás se quedó en la cruz y ahí está. Hasta ahí llegó su conocimiento. Pero hay otros que han avanzado un poco más y hermano, y están metiéndose en ese conocimiento pleno, como dice aquí, para que entendamos, hermano, los misterios que Dios tiene, las cosas que el Señor hace, y uno no pueda escandalizarse cuando Dios hace algo que para nosotros puede ser de escándalo. Entonces, el que conoce, hermano, y está en ese proceso de conocer más y más al Señor, cuando ve semejante cosa, ¿sabe qué? Dice y sabe y conoce, dice, esa fue la voluntad de Dios. Aunque sea algo que pueda lastimar. Le pongo un ejemplo. ¿Qué sentimiento causa? ¿Qué sentimiento causa cuando usted ve sufriendo a alguien? Da tristeza, ¿verdad? Uno quisiera, hermano, hacer algo, pero a veces son procesos en que Dios está obrando y uno dice, pero ¿cómo? Si Dios es bueno, si Dios es bueno. Pero cuando nosotros vemos y conocemos el propósito de Dios, dice, ahí hay un propósito en lo que está pasando. Ahora, déjeme pensar, el Padre
el padre sentado en su trono y viendo que a su hijo lo latigaban en la tierra. ¿Cómo estaba su corazón? ¿Cómo estaba el corazón del padre? Ver que le dieron un puñetazo, ver, hermano, que se burlaban, que le escupían la cara. Entonces, ¿cómo estaba? Había un propósito, en eso. Porque si Cristo no hubiera muerto, nosotros estuviéramos perdidos eternamente, mi hermano. Si Cristo no hubiera ido a la cruz, si Cristo no hubiera vencido con poder y gloria, hermanos, estuviéramos nosotros eternamente condenados. Porque Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, por eso el otro verso dice, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, cuando usted y yo conocemos más al Señor, usted y yo nos deleitamos, hermano, y dice, Señor, gracias, porque ahora te conozco. Aquí, mire, hermano, vamos en un proceso de que de conocer que sobrepasa, dice, todo entendimiento. Sobrepasa todo entendimiento, mi hermano. A veces nos preguntamos, Señor, ¿por qué te llevaste a fulano? Señor, si era un hombre que te servía. Señor, ese hombre no estaba en pecado. Señor, esa mujer era una mujer de Dios. ¿Por qué te la llevaste? Al contrario, la hubieras dejado más tiempo si era de gran bendición. No conocemos los propósitos de Dios. Cuando Dios dice hasta aquí, hasta ahí. Se oponga quien se oponga. Diga lo que diga. Dios dice, cuando Dios dice hasta aquí, entonces debemos entender eso. Debemos de entender, decir, Señor, fue mi tiempo. En ese caso, hermano, uno humanamente dice, pero Señor, sí, ¿cómo era de bendición? ¿Cómo el Señor tú lo usabas? Pero el Señor, hermano, cuando nosotros vamos en ese conocimiento de conocer más, de saber más, de intimar más con el Señor, entonces, ¿sabe qué? Entendemos y podemos decir, Dios, ¿verdad? No solo en su soberanía, sino en sus, qué sé yo, ¿verdad? Inescrutables caminos. Él decidió llevar a cabo eso. Y entonces le damos la gloria a Dios. Entonces, cuando el hombre, el ser humano, busca por sus medios, ¿verdad? Apaciguar, ¿verdad? El vacío que lleva, Dios quiere auxiliarle, Dios quiere ayudar al hombre, Dios quiere que él no esté en esa condición, pero es decisión de, hermano, de nosotros decir, Señor, estos vacíos hay ahora. eh, para nosotros, como creyentes en el Señor, le hago la pregunta a usted y me la hago a mí y se la hacemos a los que van a escuchar este mensaje, ¿verdad? Que nos podemos contestar, ¿verdad? Yo puedo contestarle a usted también. La pregunta es, ¿habrán vacíos en nuestro corazón que el Señor todavía no ha llenado? ¿Qué dice usted? ¿Qué dice usted? Yo le puedo decir que sí hay vacíos en mí. Es más, ¿verdad? Tal vez usted se va a asustar, pero aún todavía hay tinieblas en uno. Todavía hay tinieblas. Y uno dice, ¿cómo es que este cristiano obró así? La Biblia dice que por causa de la maldad, el amor de muchos se va a enfriar. Pero no está hablando de la maldad de afuera. Está hablando de la maldad de los de adentro. ¿Por qué cree usted que hay hermanos en diferentes congregaciones que a veces se decepcionan, se apartan, se van? Porque el que estaba adentro le hizo una maldad, le hizo, perdone la palabra, le hizo una tranza, le cobró de más, hizo un mal negocio. Sin hermano, pero imagínate, ni siquiera aquel señor que es inconverso me cobró lo que vos me estás cobrando, y se decepcionan. Entonces hay tinieblas. Entonces cuando actuamos nosotros de esa manera, entonces la pregunta es, ¿habrá vacíos? Sí hay. ¿Por qué se lo digo yo? Porque la Biblia dice, la palabra de Dios dice que seamos llenos del Espíritu Santo. Es un mandato de Dios. Es un mandato porque hay
Hermano, mira, hay cosas que dentro de nuestro interior, en el hombre interior, necesitan, hermanos, que el Señor llene a plenitud todo eso, que llene a plenitud dentro de mi ser, para que yo no tenga que recurrir, por ejemplo, le pongo este ejemplo, recurrir a la ira, ¿verdad? Porque la Biblia dice que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Entonces hay vacíos que se dicen, llénalo, Señor, por favor, porque si me llegan a tocar en esta área, yo no respondo, yo no sé qué voy a hacer. Deja que el Señor llene ese vacío. De hecho, hay hermanos que están en prisión. La Biblia dice que nadie sufra dice entrometido, por homicida y por ladrón. Parece que esos tres cosas dice la Biblia. Hay hermanos en Cristo que están en prisión. ¿Sabe por qué? Porque en un descuido, en un momento actuaron en su ira y cometieron una locura en su ira, y hermanos. Y entonces cometieron, hermano, una locura, y después cuando vienen a reaccionar, ya es tarde, ya están en prisión, o es más, a veces hasta se quitan la vida. Asústese con esto, porque dice uno, ¿será que alguien que conoce a Dios se puede suicidar? Sí, hay muchos casos, hay pastores que se han quitado la vida. Entonces es duro, es difícil decirlo, hermano, pero es por eso importante que el Señor llene los vacíos que hay. Entonces, el que se quita la vida no es más, hermano, que no solo es obra del maligno, que hice yo, que lo trabajo, pero el que se suicida pues tiene un boleto directo al lugar de tormento, porque el único que da la vida es Dios y el que la quita es Dios. Bueno, entonces hay vacíos en el creyente. Yo soy cristiano, hermano, yo soy pastor, hermano, sí, pero Dios te habla. ¿Qué tan lleno estamos de Dios? ¿Qué tanta plenitud de Cristo tenemos? Podemos estar haciendo cosas en lo oculto, allá donde nadie nos ve. Entonces tienes vacíos, los estás llenando con otras cosas, los estás llenando a ocultas. Entonces, si estamos llenos de Dios, donde quiera que estemos, en lo secreto, donde yo quiera, donde yo ande, voy a ser la misma persona. No tengo por qué aparentar a otra persona. No tengo por qué repetir. Perdone que le diga esto, pero a veces hay cristianos que repiten, hermano, como el loro nada más. Sí, y a veces es verdad y a veces es solo repetición. Hermano, ¿cómo está? Bendecido y en victoria, dice. Para empezar, no está en victoria. Usted está obrando conforme a las obras de su carne. Usted está dándole rienda suelta a las obras de su carne. No, no está en victoria, hermano. Usted está en derrota. Pero eso a veces solo se repite. Entonces, cuando nosotros dejamos que Cristo llene esos vacíos a través de su Espíritu Santo, mire, seamos llenos, hermanos, de tal manera que usted y yo rebosamos, hablando de los creyentes, rebosamos a tal punto que usted y yo reflejamos no solo, hermano, al Señor, la presencia de Dios, sino que, hermano, el Señor nos usa para dar, hermano, una palabra, para poder, hermano, traer un mensaje de parte de Dios. Lo hacemos con libertad. ¿Por qué? Estamos llenos. Entonces, por eso el mandato es ser lleno del Espíritu. Entonces, vuelvo y repito la pregunta, ¿verdad? Hermano, ¿qué tan llenos estamos del Señor? Hay cristianos que están llenos de las cosas del mundo. Hay cristianos que de nombre pueden tener cristianos, pero son mundanos. ¿Por qué? Porque viven conforme a las corrientes del mundo, hacen lo que dice el mundo. Entonces a la iglesia van como una religiosidad, van nomás como antes, ¿verdad? Como la iglesia imperial. Antes íbamos a esa iglesia porque queríamos calmar nuestra conciencia, ¿verdad? Entonces, y hoy en día no es la diferencia. Entonces, ¿a qué quiero llevarlo? Que Cristo quiere llenar esos vacíos.
Hermano, ¿cuál es ese vacío que tienes en tu vida? ¿Qué tengo en mi vida? Que los seres humanos allá afuera, hermano, donde quiera que estén, tienen vacíos, buscan la manera de llenarlo y dicen, ves que voy a lograr hacer esto. Yo creo que logrando esto, yo me voy a sentir realizado. No, hay hombres que han ganado grandes competencias, galardones, trofeos, los reconocieron mundialmente, hermanos se llevaron este premio, el primer lugar, y hermanos van a su, qué sé yo, a su, ¿cómo le dicen a eso? Donde tienen todos sus trofeos y los miran, mira, todo esto, mira, he alcanzado, todo esto tengo, pero estoy vacío. No, no, realmente no tengo lo que realmente llena. Entonces, aquí la palabra dice, mi amado hermano, que nosotros aquí seamos llenos, que tengamos la plenitud de conocer quién es ese Cristo, quién es ese hermano Jesús que habla la Biblia, quién es ese, porque Jesús es Dios. ¿Quién es? Porque muchos aún todavía, hermanos, dicen, ¿cómo va a creer que Jesús es Dios? Cuando nosotros conocemos, sabemos que Jesús es Dios. ¿Verdad? Muchos dicen Jesús es el Señor, amén, sí es el Señor, pero también Jesús es Dios. Entonces, hay quienes dicen no. ¿Por qué? Porque no han conocido más todavía. Dicen, ¿cómo va a ser Jesús Dios si Él se hizo hombre? Si Él caminó entre los hombres, ¿cómo dice que Jesús es Dios? Claro que Jesús es Dios si vamos a la Biblia, ¿verdad? Pero no ese es el tema. Entonces, volviendo aquí, nos damos cuenta que no importa dónde el hombre, a dónde, hermano, vaya el hombre, lo que descubra, lo que hoy está, qué sé yo, nuevas tecnologías, descubren aquí, descubren allá, y cuando llegan al final de sus días, se dan cuenta, hermano, del vacío que tuvieron por mucho tiempo. Entonces, ¿a dónde el hombre está llenando? ¿A dónde el hombre está llenando esos vacíos? ¿Verdad? ¿A dónde? ¿A dónde la iglesia está llenando esos vacíos? ¿A dónde? Porque hay esos vacíos en el pueblo de Dios también, lo hay. Entonces, ¿qué es lo que se debe de hacer? Hermano, ir a la fuente correcta. Ir a la fuente, porque Cristo es la fuente inagotable. Cristo es, hermano, mire, dicho sea de paso, Cristo es la peña de Oreb que está brotando. Agua de vida saludable para mí. Dice, ven a tomarla que es más dulce que la miel. Refresca el alma, refresca todo tu ser. Entonces Cristo es la fuente inagotable, pero muchas veces el hombre no quiere. El hombre quiere seguir en su propio camino, quiere seguir, hermano, en sus propias condiciones, o sea, la condición en que está, y después, cuando quiere reaccionar, es demasiado tarde. Entonces, esto que hoy estamos, hermano, dice aquí la palabra de Dios en Colosenses y en Efesios. Pablo, que es el apóstol Pablo, está, hermano, instruyendo a la iglesia de Éfeso, a los de Colosa, está hablando, porque probablemente, hermano, alguien quería meter filosofías, alguien quería meter filosofías huecas en los cuales querían suplantar, hermano, a Cristo. Y lo llevo conmigo, ahí mismo parece que está, no sé, en Efesios parece que está, vaya conmigo, no sé si es Efesios, pero alguien quería suplantar, hermano, por filosofías huecas. Colosenses, vamos a ver si está en Colosenses, en el capítulo, déjeme ver el capítulo 2. Sí, capítulo 2, ahí está, en el versículo 8. Vaya conmigo, mire lo que dice. Colosenses 2, 8, mire lo que dice. Mirad que nadie os haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo, y no según Cristo. Entonces, muchos se basan en sus filosofías.
en sus rudimentos. Muchos se basan, hermano, en que ellos ya tienen su filosofía, ellos ya tienen, hermano, un concepto de lo que es Cristo, por decir, el estudioso, hermano, el universitario, ¿verdad? Que no conoce de Dios, tiene su filosofía. Es más, a veces, yo no sé, ¿verdad? Qué tan cierto sea, pero a veces aconseja mucho a los jóvenes que cuando van a la universidad, que hermano siempre se mantenga en lo que se les enseñó, porque a veces en las universidades, hermano, son contraatacados contra todo eso, anulan todo eso, les combaten todo eso. Y entonces muchos tal vez no van, hermano, firmes o maduros en el Señor, y algunos se apartan, otros no. Entonces les dicen, porque meten sus filosofías. ¿Cuáles? Meten, hermanos, sus teorías, sus engaños acerca de Cristo, y dicen, como nosotros, fíjense, filosofías humanas, suplantando, hermano, el vacío que llevan ellos. Ellos su vacío lo llenan con el conocimiento que tienen. Yo estoy bien así como estoy. Yo sé que Cristo, ¿verdad? Dicen que murió, y Cristo sí fue un gran profeta, así que yo sé, pero eso pasó, pero yo estoy bien con mi conocimiento. Entonces hay quienes en sus filosofías que tienen, en sus creencias que tienen, dicen, para empezar, y debaten, y dicen, para empezar, dime tú, ¿quién escribió la Biblia? ¿Verdad que fueron hombres? Sí, ¿ya ves? El hombre falla. Él pudo haber puesto lo que se le dio la gana, filosofías humanas, conceptos humanos. Entonces dice, pudo haber puesto lo que se le dio la gana ahí. Entonces yo cómo voy a creer algo ahí. Pero ¿cómo la persona está queriendo, hermano, que no tiene al Espíritu Santo, que no sabe de Dios, empieza a contender? Y a veces hay cristianos que se ponen a contender. No nos llamaron a contender. Entonces dicen ellos, y además dice, tantas versiones que hay, dice, y yo cómo voy a creer. Ok, entonces esa es tu filosofía, pero cuando vamos a la palabra, uno no, se da cuenta y dice que la palabra de Dios fue inspirada por el Espíritu, inspirando. El Espíritu de Dios inspiró a hombres santos, a hombres santos. Entonces, porque fue el Espíritu de Dios. Vaya, entonces tienen esa filosofía. Otros tienen sus conceptos, ¿verdad? Tienen sus conceptos. Es más, hoy en día quieren suplantar, ¿verdad?, ese vacío por decirle al hombre, tú eres tu propio Dios. Cree en ti mismo, cree que tú puedes. Cree que tú puedes, tú eres tu mismo Dios y puedes llegar hasta donde tú quieras. ¿Qué están haciendo ahí, hermano? Suplantando a aquel que todo lo puede. A Cristo, que es el único que puede llenar ese vacío del hombre. A Cristo Jesús. Entonces, ¿cuántos, hermanos, conquistadores, hombres de renombre, hombres famosos, rechazaron a Jesús? No quisieron porque se basaron, hermano, en todo lo que habían obtenido. Se basaron, hermano, y no quiero. Está bien. No quisiste que el Señor llenara ese vacío. No quiso que llenara ese vacío. Hay, hermano, muchos ejemplos de esto, ¿verdad? Una actriz muy famosa de Hollywood, una actriz muy famosa de Hollywood, que hasta la actualidad se habla de ella. Un evangelista, Dios lo llevó por el Espíritu y le dijo, ve y le vas a hablar de mí. Llegó y le habló, porque ese evangelista también era muy conocido y famoso. Y fue y le habló del Señor. ¿Y qué dijo ese artista? Yo no necesito a tu Jesús, dijo. Déjame, yo no necesito a tu Jesús, estoy bien. Así es el hombre. Y murió en esa condición de vacío. Murió de sobredosis, según dice. Entonces, ¿a qué quiero llevarlo? Que Cristo lo llena todo en todo, no importa. No importa. Tienes, ¿verdad? A veces dice la gente, la enfermedad que usted tiene es incurable. Cristo tiene el poder para sanar. Mire, esa persona tiene 2 legiones de demonios. ¿Quién lo va a liberar? Cristo lo libera.
Cristo liberó al endemoniado gadareno. Mire, él tiene una enfermedad mental y probablemente es un demonio que lo ha venido estorbando por años. Cristo es la respuesta. Entonces hay gente que gasta y gasta y gasta su dinero en doctores, en medicamentos, entonces y no le hallaron solución. Cristo tiene la respuesta. Cristo es la respuesta. Entonces Él lo llena todo, hermano. No necesitamos más. De repente usted está a punto de tomar una decisión difícil en su vida, difícil que va a cambiar su destino, qué sé yo. Usted va a Cristo y Él la dirige, Él lo dirige a hacer y le dice no lo hagas, o le dice el Señor sí lo hagas, hazlo. Entonces el Señor dice yo estoy contigo, toma esa decisión. Pero es al Señor. Pero ¿qué pasa? Muchos cuando van a tomar decisiones, hermano, que van a cambiar su vida, hermano, recurren a su mejor amigo o amiga. Y resulta que ese amigo y amiga está peor que él o que ella. Yo te aconsejo, mire, escuché hace tiempo eso, le dijo alguien, mira, le dijo, ¿qué pasó? Me siento triste, me siento mal, ¿por qué? Porque mi mujer me dejó. ¿Y cuál fue el consejo que le dio? Le dijo, y por eso estás triste, le dijo. Yo saltos daría, dijo, si mi mujer me dejara. Fíjese nomás qué consejito. ¿Ah? Y el otro tenía a su esposa y le dijo, salto daría yo, digo, si me pasara eso a mí. Qué consejito, hermano. Y entonces el otro quería encontrar consuelo, quería encontrar un consejo sabio que le dijera, mira, que el otro fue con otro y le dijo, mira, me pasó esto, y dijo, un clavo saca otro clavo, dijo. Mire qué consejitos es decepcionantes, hermano. Pero cuando vamos a alguien, por ejemplo, alguien que está lleno del Señor, alguien que es temeroso de Dios, alguien que, hermano, está buscando del Señor, y cuando vas a un consejo, te va a dar un consejo no conforme a su pensamiento, sino basado en la palabra de Dios. Te va a decir esto es el consejo de la palabra de Dios, porque no va a tomar su decisión, ¿verdad? Es como alguien, hermano, dice, es que no hay que hacer. Mire, Cristo está la respuesta. El Señor tiene la respuesta, Él lo llena todo en todo. No necesita ustedes que mire, fíjense que están diciendo que allá por Israel, que tengo que ir a Israel porque me tengo que bautizar otra vez en el Jordán, ahí donde se bautizó el Señor, y yo me voy a ir a bautizar allá. ¿Por qué tiene que ir hasta allá si el Cristo está aquí? ¿Por qué? No es que allá. Y la gente entonces, ¿sabe qué? ¿Por qué va a ir al lugar? Como le dijo el Señor a aquellas mujeres ya resucitado. El Señor les dijo, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Porque fueron, claro, a la tumba y encontraron la piedra que estaba quitada. Ya no estaba el cuerpo del Señor y ellas estaban afligidas y se les apareció el Señor ya resucitado. Le digo, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Entonces, así a veces hay gente, hay pueblo de Dios que está buscando, hermano, la respuesta allá en el mundo. Está buscando la respuesta. Es que este buen brujo, dice, fíjense qué terrible es. Ha hecho buenos trabajos, dice. Esos son extremos. Cuando alguien ya se va a eso ya es pasar la frontera, es algo grave. Entonces, pero en Cristo estamos completos. No, hermano, necesitamos nosotros buscar en otro lado. Es que me han contado que salió una nueva religión y esa religión está pero calidad. En esa religión a uno no le dicen nada, que uno puede hacer lo que quiera. Y bueno, hermano, ¿qué quiere hacer? Entonces, pero cuando estamos, hermano, en Cristo, cuando usted y yo ahora que conocemos de Dios, usted lo tiene todo. Diga conmigo, lo tengo todo. Lo tengo todo. Lo tiene usted todo en Cristo. Hermano, en Cristo tiene todo lo que sea, hermano, en lo espiritual, que usted quiere en lo material, pues es secundario. Por eso la Biblia dice, buscar primeramente el reino de Dios y las demás cosas vienen por añadidura. Entonces, termino con este verso, quiero leerle aquí en en el Evangelio de Juan capítulo 1:16. Dice, está tan cortito, pero mire lo que dice Juan 1:16.
vuelve y menciona la palabra plenitud. Dice el versículo 16, pues de su plenitud todos hemos recibido, y gracia sobre gracia, porque la ley dada por medio de Moisés, la gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. Entonces dice, tenemos en él plenitud, gracia sobre gracia. Hay abundancia, mi amado hermano. Hay abundancia. Usted y yo debemos de estar abundados. ¿Abundados en qué, hermano? En gozo, abundados en felicidad, abundados, hermano, en conocimiento, abundados, hermano, en sabiduría, porque en él estamos completos. Por eso es que no podemos decir, yo no puedo. Usted, fíjese que no puedo. Claro, usted no va a poder jamás, pero en Cristo todo lo puedo en Cristo. Todo lo puedo en Cristo. Entonces, no importa cualquiera que sea tu situación. No importa cualquiera que sea el problema. No importa que tengas una sentencia sobre tu vida. Porque a veces en el reino de las tinieblas ya hay sentencias de muerte. Pero cuando llega Cristo y llena ese vacío, se cancela todo esto. Entonces, ahora la pregunta es, hermano, ¿queremos nosotros ser llenos de esa plenitud, de ese, hermano, de esa llenura de Dios? Porque eso es lo que deberíamos nosotros anhelar, decir, yo quiero conocer más al Señor. Yo quiero conocerle a Él en su resurrección, conocerle más, porque como dijo, parece que Job dijo, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Entonces, qué importante es, hermano amado, que nosotros vayamos conociendo más al Señor. Conociendo. Cuando usted conoce a alguien y lo va conociendo más, usted sabe sus gustos. Usted sabe hasta las señas que hace. Usted sabe porque lo conoce más. Lo conoce más, sabe, ¿verdad? Entre las parejas se ve más eso, ¿verdad? A veces el esposo le hace una señal a la esposa y no necesita que le diga palabras. No hay necesidad que le diga, ¿verdad? Tráeme un vaso de agua. Tal vez el esposo lo dice, ¿verdad? ¿Qué sé yo? ¿Verdad? La esposa la conoce y el esposo nomás le hace señas. Oh, ya sé qué quiere, dice. Lo conoce. Pero el que no lo conoce dice, a saber qué quedará, a saber qué seña tan fea me estará haciendo. ¿Será que me está callando? Dice, no entiende. Pero el que conoce, así cuando conocemos al Señor, hermano, usted sabe y conoce hasta los gustos del Señor, porque David dice que llegó a ser conforme al corazón de Dios. Conoció tanto al Señor, porque a tal punto que, hermano, David se deleitaba en eso. Entonces, terminando en este punto, debemos nosotros, hermano, conocer más a Dios, para que si hay vacíos en nuestro corazón, hoy el Señor lo llena. Hoy, no mañana, no pasado, después, no, después puede ser tarde. Hoy el Señor llena esos vacíos que hay en nuestro interior. ¿Quién conoce mejor tu interior? ¿Quién conoce más lo que hay dentro de tu corazón? Es Dios. El hombre llega nomás, hermano, a lo superficial. El hombre llega, pero Dios llega a lo más profundo, porque Él sabe de qué estamos necesitados. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos de Dios? ¿Qué vacíos hay, Señor? ¿Qué sé yo? Estoy vacío, Señor, no tengo sabiduría. Soy muy tosco al hablar, soy muy pesado al hablar, soy muy hiriente al hablar. Tienes ese vacío. ¿Quieres que lo llene? Te doy de mi gracia y mi sabiduría. Aquí está, ahora vas a hablar diferente. Ahora te van a admirar y van a decir, wow, oiga, habla diferente. Como alguien me dijo a mí, ¿dónde aprendió a hablar así usted? Me dijo, ¿cómo así? Solo con un simple saludo le dije, Dios bendiga su vida. Y me dijo, ¿dónde aprendió? ¿Dónde le enseñaron a hablar así? La gente a veces dice, porque la mayoría de gente, hermano, dice que empiezan a hablar así, a veces vulgarmente, pero cuando nosotros, hermanos, reconocemos que hay vacíos,
Señor, hay vacíos en mi corazón. Llénalos a través de tu Espíritu Santo. Hay vacíos, Señor, soy muy arrogante, Señor, soy muy orgulloso. O a veces la mujer puede decir, Señor, yo soy pero de enojona, rapidito me enojo. Señor, hay vacíos, trabaja en mí, Señor, por favor. Pero, hermano, todos necesitamos. Sí, ¿por qué? Porque el Señor lo quiere llenar todo. Lo quiere llenar todo. Dice la Biblia que la blanda respuesta aplaca la ira. Tal vez la esposa está que, ¿dónde? ¿Quién movió esto? Y ya les he dicho. Y viene el esposo y le dice, no es problema. Aquí está, mira. La esposa se calma. La esposa se calma. Pero imagínense el esposo, ¿y tú quién eres para gritarme? Y dice, no. Entonces la blanda respuesta aplaca la ira. A veces la esposa dice, sálganse de la cocina. Yo la que buena que toco aquí. ¿Quién me vino? Porque así se ponen a veces las mujeres. ¿Quién me movió el aceite en su lugar? Ya les he dicho. Y el esposo, por equivocación, en lugar de agarrar el Windex, agarró el aceite y se lo llevó para el cuarto. Y dice, ¿quién tú lo trajiste? Sí, en equivocación. Ok, está bien, ya se bajó. Entonces necesitamos que el Señor llene esos vacíos. Señora, quiero ser más humilde. Quiero ser sencillo, Señor. Quiero aprender más de ti. Hay vacíos en mí, Señor. Así como hay en el hombre sin Cristo, que tiene vacíos, que los quiere llenar con la droga, con el alcohol, con tantas cosas que destruyen su vida. Entonces, así también el cristiano tiene vacíos, que solamente a través del Espíritu Santo, hermano, que llene. Porque, hermano, el tema dice, Él lo llena todo en todo. Él quiere llenar tu vida. Él quiere que tú vayas rebosando. Dice la Biblia que en la presencia de Dios hay plenitud de gozo. ¿Dónde? En la presencia de Dios. Es cuando yo vengo y yo me expongo delante de la presencia de Dios. Ahí el Señor me llena. Pero si yo me alejo, si yo me retraigo, yo no quiero, ¿cómo va a venir el Señor? ¿Cómo va a venir el Señor? No me va a venir a obligar. Santiago dice, acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Somos nosotros que tenemos que acercarnos a Él. Y Él viene y se acerca más. Entre tú y yo más nos acerquemos a Dios, más llenos de Él vamos a estar. Por eso es importante que Él lo llena todo en todo. Allá donde nos escucha, allá donde llega esta palabra, seguramente tienes vacíos, aunque digas que eres cristiano. Aunque digas que eres hijo de Dios, tienes vacíos. Por eso es que a veces haces cosas que desagradan a Dios. Por eso que muchas veces nos sentimos acusados porque hacemos cosas que desagradan a Dios. Deja que el Espíritu llene ese vacío. Deja que Él tome el control. Deja que Él obre en esta mañana. En el nombre de Jesús. Nos despedimos de Facebook. Les invitamos a que nosotros le respondamos a Dios, que no solo oigamos la palabra, sino que seamos hacedores, pues nosotros le respondamos a Dios. Él está hablando a tu vida y que cada uno de nosotros somos conscientes. Decirle, Señor, hay vacíos en mi vida. Soy cristiano de 30, 40 años, pero aquí no son los años, aquí son las experiencias que tenemos constantemente con Dios. Que Dios bendiga con los que nos escucharon. Ahí aparece un número de teléfono. Esperamos que cada uno de ustedes puedan ahí recibir ese alimento. Dios les bendiga. Amén. Y nosotros nos quedamos aquí, mi amado hermano, que hoy vamos a ministrar la mesa del Señor. Hoy que ya la palabra ha sido expuesta.